Intentemos aclarar algunos aspectos básicos de la topografía del cuello que a veces se hacen problemáticos al momento del estudio. El primer punto es poder establecer la separación concreta con el miembro torácico y el tórax y la cabeza. Por lo tanto, vamos a puntualizar que los únicos elementos visibles claramente o palpables en el cuello van a ser el ángulo craneal de la escápula, el borde que forma el músculo subclavio en el caballo, el surco yugular, el borde del ala del atlas y prácticamente nada más. Estos son los elementos de los cuales nos tenemos que valer al momento de poder establecer la separación. El segmento al que llamamos cuello es la porción del animal que queda comprendida entre una línea que comienza en la cresta de la nuca, pasa por la base de la oreja, la articulación temporomandibular, desciende por el borde caudal de la mandíbula y termina en el ángulo de la mandíbula. Esto me lo separa claramente de la cabeza. Y hacia caudal, el surco subclavio, o en los animales donde es poco aparente, una línea que se traza desde el ángulo craneal de la escápula hasta lo que tenemos como articulación del encuentro. De esta manera nos queda un sector en el cual nosotros vamos a diferenciar claramente tres regiones. Una región dorsal, que estaría comprendida entre el borde dorsal del cuello y una línea trazada desde la base de la oreja, el ángulo craneal de la escápula, una región lateral derecha e izquierda que me queda entre esta línea trazada previamente y el surco yugular, y finalmente entre ambos surcos yugulares me aparece el grueso borde ventral del cuello que está ocupado por la región ventral del cuello. Esta claramente va a ser en las aplicaciones la que más vamos a utilizar. Si retiramos la piel, vamos a poder apreciar las estructuras superficiales que son palpables en el cuello. Como pueden observar, el único elemento claramente presente en el cuello del equino es el surco de la vena yugular. Se puede palpar, por supuesto, el brachiocefálico, que es este gran músculo que está acá, inmediatamente por debajo de la piel, y algunos autores incluso lo transforman en una región en particular, región del brachiocefálico. Pero ustedes pueden observar también que el resto del cuello está marcado simplemente por lo que serían los músculos que hemos visto, tanto de la sinsarcosis como del cuello propiamente dicho. Proyectamos de nuevo las líneas que habíamos trazado, las que me separan cabeza del cuello y las que me separan el cuello del miembro torácico, y las dos líneas que me separan la región dorsal de la región lateral del cuello. Es evidente de que todo lo que corresponde a las regiones laterales del cuello son fundamentalmente regiones musculares. Repasemos algunos conceptos que nos van a ser útiles. Primero, el surco yugular, tanto en el equino como en los bovinos, que son las especies en que mejor se marca, está comprendido entre el borde ventral del músculo brachiocefálico, principalmente estoy hablando de la porción cleidocefálica del músculo, y el músculo esternocefálico, que varía en sus porciones de acuerdo a las especies. En el caso del caballo, el que está presente es el esternomandibular, y estos arman un surco por donde corre la vena yugular externa. El otro concepto importante para destacar es
que la primera parte del cuello, es decir, las zonas de unión entre el cuello y la cabeza, son regiones bastante complejas. En dorsal, mal delimitada, aparece un área a la que vamos a llamar región de la nuca. En las partes laterales aparece la región parotidia, que en todas las especies, salvo en el cerdo, es una región deprimida, por lo cual sería apropiado hablar de fosa parotidia. Y finalmente, la región ventral, su parte más craneal, corresponde a lo que está por debajo de la laringe. De ahí que la vamos a llamar región laringea o directamente en el perro se la puede nombrar como subióidea. Esta región continúa insensiblemente, sin una línea neta de demarcación, con la región traqueal, que completa todo el borde ventral del cuello. Resumiendo las regiones del cuello, tenemos una gran región dorsal del cuello que comúnmente se conoce como crinera, ya que ahí se encuentran esos pelos largos que forman la crin del animal. La primera parte, próxima a la cabeza, la llamamos región de la nuca y se continúa insensiblemente con el borde dorsal del cuello. Las regiones laterales están subdivididas en una pequeña región parotidia, inmediatamente por detrás del ángulo de la mandíbula, del borde caudal de la mandíbula, y una amplia región lateral que comúnmente se conoce como tabla del cuello, y es el punto donde en general se aplican muchas inyecciones intramusculares en el equipo. Finalmente, la región ventral del cuello es la que está subdividida en una pequeña región laríngea o subioidea y que a continuación se transforma en la región traqueal. Esto es lo que comúnmente, ¿sí?, nosotros establecemos como divisiones topográficas del cuello. A partir de una sección transversa hecha en el cuello, podemos comprender mucho mejor algunos aspectos de los planos anatómicos que tienen que ver con las regiones del cuello. De esta forma, estamos viendo una sección transversa a la altura de la cuarta vértebra cervical y la estamos observando desde caudal. De manera que lo que tenemos que poner aquí en claro es lo que es dorsal, lo que es ventral, y trazando el plano medio, vemos que hay casi una simetría perfecta y el plano derecho e izquierdo lo podemos establecer en base a la presencia de un esófago acostado ligeramente hacia la izquierda del animal. Recordemos que esto sucede aproximadamente cuando el esófago alcanza la tercera vértebra cervical. Siempre estamos hablando en el nivel de la tercera vértebra cervical, porque en la imagen se observa la gran separación que hay entre el cuerpo de la vértebra y el esófago. Analicemos las regiones topográficas que ya hemos visto después de haber explicado o interpretado ese corte transverso del cuello. Bien, vamos a comenzar por la región dorsal del cuello. Esta región dorsal es la que conocemos comúnmente crinera porque tiene esos pelos largos que caracterizan a la región. Dijimos que la primera parte era la región de la nuca y acá en la cuarta cervical estamos en la crinera propiamente dicha. Los límites serían el borde dorsal del cuello y una línea que trazada desde la base de la oreja va hasta el ángulo craneal de la escápula. Si entramos por el plano mediano, lo primero que vamos a ver es ese gran cojinete adiposo o tejido adiposo que está debajo de la crinera. Es característico de la región. E inmediatamente por debajo de él vamos a ver la porción funicular del ligamento cervical.
Es lo que comúnmente conocemos como ligamento de la nuca. En el caso del equino sí comienza en el occipital, se extiende desde la protuberancia occipital externa hasta las espinas de las vértebras torácicas más altas, que forman la cruz, que serían de la segunda a la sexta, perdón. Y si entramos en forma paramediana, lo que nos vamos a encontrar son algunos músculos, ¿sí?, delgados que corresponden en especial a el trapecio y el romboide cervical, y un músculo un poco más desarrollado que es el esplenio. Esto habla a las claras de que es una región bastante sencilla y desprovista de elementos importantes. Pasemos a la región lateral del cuello. Habíamos visto que esta amplia región del cuello del equino era el espacio que quedaba comprendido entre esa línea que va desde la base de la oreja hasta el ángulo craneal de la escápula y la separa de la región dorsal, hasta el surco yugular. De manera de que es una región, la que vamos a ver a esta altura, conocida como tabla del cuello. Dijimos que la parte más craneal es la región parotidia. Nosotros estamos bastante más atrás, así que es la tabla del cuello. En esta región vamos a ver como planos superficiales después de la piel y el escaso subcutáneo, músculos bastante conocidos como son el brachiocefálico y el serrato ventral cervical. También aparece profundo al brachiocefálico la porción del músculo homotransverso que en el caballo se fusionaba a el cleido mastoideo del caballo. Así que estos son los músculos que marcan esta región. Sin embargo, si vamos un poquito más hacia dorsal, vamos a encontrar el grupo importante de músculos epiaxiales, donde es bastante más complejo, porque acá aparece parte del longísimo, aparece el largo de la cabeza, el largo del atlas, etcétera, etcétera. Un montón de músculos que sumado al multífido forman un gran conglomerado. Si siguen profundizando, se van a encontrar que el plano más profundo está dado por la vértebra cervical, en este caso la cuarta, y la porción laminar del ligamento cervical. Esa porción laminar actúa como un verdadero tabique entre los músculos derechos e izquierdos y se desprendía desde la porción funicular. Recuerden siempre que llamamos a la porción funicular ligamento de la nuca, pero en general en estas especies como el equino y el bovino hay una porción funicular, que ya la vimos, y una porción laminar en esta región. Finalmente, la vértebra conteniendo el canal medular, es decir, la médula espinal y sus meninges, también lleva, ¿sí?, entre sus partes un canal que permite el pasaje de los vasos vertebrales. Aquí vamos a tener arteria y vena vertebral, que son el otro paquete vascular importante que recorre el cuello. Lo hace atravesando un canal óseo que está perforando las apófisis transversas de las vértebras cervicales, es decir, que es bien profundo. Este paquete vascular, la arteria y la vena vertebral, van acompañados de un nervio simpático. Acuérdense eso. Este nervio simpático es el nervio vertebral y junto con las ramas que da la arteria vertebral hacia el interior del canal vertebral, voy a tener pequeñas ramas simpáticas que son las que manejan el estado de constricción de los vasos que entran a formar a la larga la arteria espinal mediana que recorre el canal y que es la principal fuente de sangre o de nutrientes para la médula espinal. Queda por ver entonces la región ventral del cuello. Aquí vamos a estar
a la altura de los surcos yugulares, y la primera parte habíamos dicho que correspondía a la región laringea, y en este corte estamos viendo la región traqueal. Es evidente que es la región que mayor importancia tiene por los elementos que vamos a encontrar. No solo el surco yugular, formado entre el brachiocefálico y el esternocefálico que contiene a la vena yugular, sino que aquí aparecen los elementos que nosotros agrupamos con el término de espacio visceral del cuello. Concretamente, lo que vamos a tener es el pasaje de la porción cervical de la tráquea y de la porción cervical del esófago. Estos elementos que aparecen acá apoyan directamente hacia dorsal en un músculo que cubre este gran espacio entre las vértebras y los elementos viscerales que corresponde al largo del cuello. Cuando nosotros analizamos la vena yugular, vemos que no solamente es de ubicación muy superficial, sino que se encuentra separado de los otros componentes por un músculo que es el omoioides, que actuaría como separador de estructuras profundas y superficiales. Este músculo aparece principalmente en el tercio medio y tercio caudal del cuello, separando estas estructuras. Junto con la tráquea y el esófago, vamos a ubicar este paquete vasculonervioso, que es el que lleva toda la sangre, la mayor parte de sangre, hacia el cuello y la cabeza. Corresponde a la arteria carótida común, acompañada por un tronco común que forman el nervio vago, que se dirige hacia el tórax, y la cadena simpático-cervical, que se dirige del tórax a la cabeza. También podemos incorporar el nervio recurrente en este paquete vasculonervioso. Hay también una disposición especial de la fascia profunda del cuello, ya que va a aparecer dividida en dos láminas. Una lámina profunda cubre al músculo largo del cuello y por eso se la denomina lámina prevertebral, mientras que una lámina superficial envuelve a la tráquea y la separa de los componentes externos, es decir, de la vena yugular y del músculo omoioides. De manera de que entre ambas se proyecta una lámina más de fascia que va de fascia superficial, que correspondería a la lámina pretraqueal, hacia la lámina profunda, que es la lámina prevertebral. Esa es la capa que forma la vaina carotidia, vaina aponeurótica o vaina de fascia, que separa los componentes vasculares de la tráquea.